Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Ustedes nos habrán escuchado muchísimas veces decir que hay una sola manera de pacificar Jujuy, ¿no? Esta Jujuy que, si bien es cierto, no tenemos el escenario de junio del año pasado, pero sí tenemos un escenario de ebullición, ¿no? Hay una sociedad crispada, hay una sociedad temerosa. Y la única manera de terminar con esto es que caiga la reforma constitucional de Gerardo Morales. No hay otra, porque no puede ser que los jujeños se sigan viviendo en esta provincia en una suerte de libertad condicional. Y me voy a quedar en el proceso de reforma de la Constitución. Acá tengo en mis manos la Constitución de la provincia de La Rioja. Una constitución, ustedes se acordarán cuando Ricardo Quintela nos acompañó acá, que él hablaba de cómo había sido el proceso de reforma. Esta constitución ya fue jurada en un estadio, fue jurada con 20.000 personas adentro, donde estaba representada la sociedad entera de La Rioja, porque más allá de haber legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria, también estaba la sociedad civil, representada a través de sus instituciones, de sus organizaciones no gubernamentales. Y cuando veía ese escenario en la provincia de La Rioja, que se transmitió en vivo a través de streaming, yo decía qué sana envidia me generaba, ¿no? Porque aquel proceso de reforma terminó con una violenta represión en las calles, más de 20.000 personas diciéndole no a la reforma, y en vez de ser una fiesta cívica, que una reforma constitucional se entiende que es eso, porque es para todos una constitución y para los próximos 30 años, acá se vivió un clima de violencia tremendo. Bueno, las consecuencias las estamos viendo hasta el día de hoy. Y este tema es muy interesante, ¿no? El tema de la reforma de la Constitución y trazar los paralelismos. ¿Por qué en un lugar se pudo hacer en paz y con una amplia participación, y acá se hizo con esta imagen más que elocuente? La legislatura estaba totalmente enrejada. Fuera de las rejas estaba la gente, estaba el pueblo jujeño. Dentro de las rejas estaban los constituyentes jurando la Constitución. Una imagen más que elocuente. Y como este es un tema que nos interesa, estamos aprovechando que la Universidad Nacional de Jujuy, a través de su Consejo Social, y le agradecemos al ingeniero Tequi, licenciado Tequi, perdón, que nos ayudó con este programa de hoy, lo hemos invitado a Carlos Luna. Carlos Luna Das vino hasta la Universidad Nacional de Jujuy a dar una conferencia en la Facultad de Ciencias Agrarias. Él es miembro del Consejo Económico Social de La Rioja y vino a hablar de esto, datos comparativos de la reforma de La Rioja y la reforma en Jujuy. En 30 segundos estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Gracias a ustedes, al canal, a vos particularmente. Acá tengo la reforma, la nueva constitución de la provincia de La Rioja, ¿no? Si usted la tiene que sintetizar a esta nueva constitución, ¿cuáles serían las dos, tres aristas principales? Yo diría, unificando algunos principios axiales, diríamos, que están en el preámbulo y otros en la primera parte de la Constitución, que es una Constitución que prioriza la vigencia de los derechos humanos en plenitud, la incorporación de las nuevas categorías de derechos humanos vinculados al medio ambiente, al cuidado de la naturaleza y al acceso a las tecnologías. Es la Constitución de la justicia social, reivindica la justicia social en muchos de sus párrafos, vinculada a muchos derechos. Es la Constitución que apela a la alternancia política y a la periodicidad en los cargos. Ahí está, ahí me interesa, perdón, que me quede un minuto. La alternancia, ¿no? Cuando uno habla con los políticos clásicos, le nombramos alternancia y se les paran los pelos de punta. Sí.
Y cuando habla de periodicidad, ni hablar. Ni hablar. Fue un debate interesante. Yo decía hoy que una de las cosas, tomando un poco la reflexión suya de la introducción, que me pareció muy interesante, cuando usted se preguntaba a esto de la participación, ¿no? Antes de ir específicamente a la pregunta. El gobernador Quintela convoca, y entre la ley declarativa de la necesidad de la reforma y la jura a la que existe referencia, hay 1 año y medio. 1 año y medio donde los convencionales pudieron salir, visitar todos los departamentos de la provincia, plantear sus argumentos, sus ideas, receptar por parte de la comunidad las objeciones, los acompañamientos, las ideas, etcétera. Y en ese proceso se enriqueció muchísimo este tema, ¿no? Además de las posibilidades del debate sobre temas concretos. Y con respecto a uno de los temas álgidos, podríamos decir, tenía que ver con la periodicidad de los jueces, en función de que el trasfondo que tiene esta idea, esta norma, tiene que ver con ese principio republicano de la independencia de los poderes. ¿Cómo garantizamos mejor que la justicia funcione bien para todos, no solamente ¿No hay ningún para juez algunos? vitalicio? Ahora no. Hasta ahora sí. Habían jueces vitalicios. Claro, todos los jueces. A partir de esta reforma, Esta ya no hay. reforma no establece que todos los jueces del Tribunal Superior de Justicia, que son 7, más los titular y adjunto de la Defensoría General y de la Fiscalía General, tienen un mandato de 10 años y no pueden ser reelectos. Bueno, acá son vitalicios, con la reforma. Con la reforma. No, acá son, y establece además que todos los demás jueces inferiores y magistrados tienen un periodo también de 10 años que puede revalidar. 1 año antes de que finalice su mandato, tiene que someterse a una evaluación que la ley establecerá en términos reglamentarios, y sí, ese nivel de jueces podrá acceder a un segundo periodo. ¿Esto cómo fue receptado por la comunidad? Con debate, sobre todo por la comunidad, podríamos llamar, específica de abogados, Claro. porque de algún modo... Opinó el foro. Opinó el foro, y vos sabés que en esto también hay reacciones corporativas. Sí, por supuesto. Bueno, acá hubo una reacción corporativa. El Colegio de Abogados, para dar un ejemplo, no tuvo una posición unánime en contra, sino que dividió sus opiniones, pero el gobernador entiende y ha planteado en varios de los temas que esto lo tiene que resolver el pueblo y que tenemos que avanzar progresivamente a cada vez más niveles de participación en donde sea la sociedad la que defina cosas que hasta ahora parecen reservadas solamente a una élite. Yo le cuento un dato absolutamente objetivo. Sí. Morales anuncia la reforma de la Constitución de noche, y en el patio trasero de la Casa de Gobierno. Cuando nosotros vimos, así como periodistas, vimos la escena, decíamos, ¿qué se nos viene? Porque entendemos que una reforma constitucional tiene que ser una cuestión festiva para la sociedad, pues tiene que participar todo el mundo, pero que la presenten de noche y en el patio de atrás de la Casa de Gobierno, ni siquiera en la puerta de adelante, en la puerta de atrás, eran malas señales, que finalmente la terminamos viendo, ¿no? ¿Ustedes han tenido oportunidad de ver lo que estaba pasando en Jujuy con la reforma? Sí, lo hemos visto a través de la prensa, no con la profundidad que seguramente ustedes lo conocen, y por eso yo tengo la obligación de marcar que esta institución que yo encabezo como secretario ejecutivo, que es el Consejo Económico y Social, también es una herramienta pedagógica para nosotros mismos como dirigentes de la política, en el sentido de poner en valor la participación ciudadana. Es muy importante la legitimación, porque en una democracia que no solo en esta parte del mundo, sino que diría con volumen planetario, está cuestionada como sistema. Después podríamos hilar mucho más finos sobre si son los hombres o el sistema, pero que está en crisis. Nosotros creemos que la crisis de representación se agravaría o se agrava con menos nivel de participación. Y contrario sensu, cuanto más participación ciudadana, más posibilidades de encontrar las variables que nos permitan resolver los problemas que evidentemente la democracia, o al menos el sistema de representación, no la democracia, sino el sistema de representación nos plantea. Y uno de los artículos de esta Constitución, el que hace referencia a la soberanía popular, dice: la soberanía popular está reservada exclusivamente al pueblo,
establece la representación, es decir, la democracia representativa, pero habla con mucha contundencia de las otras formas de participación que esta misma Constitución establece, digamos. Las organizaciones intermedias. Las organizaciones intermedias. Ahora, permítame que me quede un minuto en el Consejo Económico Social. Los políticos clásicos, o que se, como diría Carlos Menem, que se quedaron en el 45, creen que un Consejo Económico Social les divide el poder, les quita poder, ¿no? Por eso muchos se niegan a tener Consejo Económico Social. La pregunta es, ¿qué le aporta el Consejo Económico Social al gobernador? En este caso Quintela, pero es el gobernador de turno. ¿Y por qué el gobernador está dispuesto, lo pongo muy entre comillas, a dividir su poder? Yo creo que básicamente es llegar a comprender que no es dividir el poder en definitiva, sino fortalecerlo cuando las decisiones van en sentido correcto y son legitimadas por el pueblo. Yo diría más, una decisión política que no solamente aparece originada en el poder, sino que aparece como, diríamos, una dimensión compartida desde su origen, es prácticamente inevitable. Nace con una fuerza contundente. Una de las decisiones que a mí me pareció muy acertada y que contribuyó a legitimarla es el modo de selección de los convencionales, porque los convencionales, si bien es cierto, representaban a los partidos políticos, también representaban departamentos de las provincias, porque el sistema de elección de convencionales fue el mismo que nosotros tenemos para diputados, que es por departamento o circuito. Acá es unidistrital. Claro, con lo cual la participación federal también se garantizó. Las salidas de la conducción, la presidenta y sus principales convencionales a cada uno de los departamentos pudo ser acompañada por convencionales de distintas fuerzas políticas, pero que además habían sido legitimados por el voto en el pueblo en el que estaban debatiendo y en el que estaban representando. Y eso le dio una cercanía, me parece a mí, al debate sobre la convención. Ahora, hay una foto de la jura de la convención que, soy honesto, no me gustó mucho. Y parto de la base de que esta constitución es para todos los riojanos y para los próximos 30 años, sí, por lo menos. Y la jura fue un acto faccioso, si se quiere. Faccioso en el sentido de representando una facción, ¿no? O sea, convertir un acto de todos en un acto partidario, me parece que todo lo moderno que puede tener esta constitución lo tiraron para atrás. Es posible, pero es necesario decir allí que la oposición estuvo convocada. Es más, en un comienzo el debate sobre, no iba a haber una sola jura, iba a haber juras sectoriales y la jura inicial iba a ser solo de los convencionales. Tratando de seguir un hilo argumental que después se confirmó falso por parte de la oposición, que imputaba solamente fines electoralistas a Quintela, diciendo lo que persigue es poner una cláusula transitoria que lo habilite a un nuevo periodo, habían prácticamente desechado la posibilidad de participar. Cuando finalmente el gobierno se confirman dos cosas, que no había cláusula transitoria, que no había modificación en el límite reeleccionista para el gobernador, y cuando se confirma también que la oposición aún así no iba a participar de la jura institucional, podríamos decir que antes del acto ese, la convención constituyente que sesionaba en el propio edificio de la legislatura juró en su integridad, juró con todos sus miembros. La jura del Superdomo, a la que usted hace referencia, fue otro tipo de jura que lo que pretendió es tener pueblo en el acompañamiento. Que no haya vallas, que no haya rejas y que haya pueblo, pero no reemplazó ese acto la jura de la convención donde estaban las fuerzas políticas representadas. Estaban todos. Sí. No, se retiró. La oposición se retiró de la Cámara de Diputados y no juró la Constitución en la oportunidad de estar allí, digamos, ¿no? ¿Esta es una Constitución moderna? Yo creo que sí, en muchos de los términos, pero además nosotros veníamos con una Constitución que bastante interesante, bastante moderna en términos de participación, a punto tal que, para ser absolutamente honesto con aquellos convencionales del 87, todavía no alcanza, desde nuestro punto de vista, el altísimo nivel de participación que los convencionales del 87 se plantearon en algunos institutos, por ejemplo, la iniciativa popular
o la revocatoria de mandato, que están en ese viejo texto. Y creo que es moderna, ¿sabe? Sobre todo porque al incorporar derechos de tercera y cuarta generación, que sería los del acceso a la conectividad, a las nuevas tecnologías, a la electricidad, al agua, etcétera, nos autoexige ahora como Estado provincial. Nos pone 2 escalones adelante, pero además nos obliga a ser los primeros en cumplir con esos derechos. El agua. Esta reforma en Jujuy generó un serio conflicto con las comunidades originarias, sobre todo aquellas que están en la puna, que tienen poca agua, y la poca agua la necesitan para sus animales, la necesitan para sus pequeñas huertas. ¿Cómo se garantizó que estas minorías, estas comunidades originarias, que La Rioja también las tiene, no pierdan el acceso a su agua? ¿Cómo se garantizó eso? Porque en definitiva, y en eso creo que hay más allá de los distintos esquemas de gobierno que aún bajo el mismo signo político gobiernan la provincia desde la vuelta de la democracia, la comunidad en nuestra provincia entiende que es el Estado el que le garantiza esa posibilidad. Es decir, en provincias como la nuestra, muy parecida a Jujuy, el Estado tiene que estar indudablemente del lado de la comunidad y no del lado del empresario. Y eso únicamente lo puede garantizar el Estado, y en esta reforma constitucional así de modo expreso queda garantizado, por un lado. Acá también se le da importancia al Estado, pero se le da importancia al Estado para pasar con una topadora por arriba de una comunidad. Claro. Bueno, nosotros por suerte ese caso no hemos tenido, y hoy pude decir en la charla en la universidad que nosotros también tenemos un orgullo como militantes del campo popular, en el sentido de que más allá de los problemas y de las dificultades y de las carencias, la provincia de La Rioja, aún con gobernadores anteriores con los que particularmente pudo haber tenido diferencia o estar alejado, la provincia de La Rioja siempre tuvo una política, aún antes de Néstor Kirchner, de que la protesta social no se reprime. Nosotros no hemos tenido denuncias de violación a los derechos humanos en el marco de los 40 años de democracia. Y yo creo que eso da cierta seguridad o cierta garantía o cierta confianza, para ser más benévolo, a las comunidades interesadas en esto, y que el Estado le va a defender. ¿Cómo hacen para que la protesta social, sobre todo cuando la encabezan grupos muy radicalizados, no cruce los límites? O sea, que si llegan a la legislatura, pero no la quieren incendiar. ¿Cómo hicieron para marcar esos límites? No tengo tanta seguridad, pero sí diría yo que el hecho de no presentar una fuerza de seguridad amenazante es un tema. En nuestro caso, creemos que las comunidades son naturalmente pacíficas, y a veces una actitud falsamente preventiva o mal ejecutada de la fuerza de seguridad con orden del gobierno, del Ejecutivo, por supuesto, es provocativa, es mal interpretada y genera la violencia. Dicho de otro modo más llano, si en lugar de estar las barreras policiales, la gente entiende que hay libertad de protesta, que se la deja llegar hasta donde tiene que llegar, que va a expresarse y que va a visibilizar su problemática, en la mayoría de los casos no hay ningún problema, la gente es naturalmente... No cruzan los límites. No. Nosotros hemos tenido ocasiones que en el año 91 tuvimos lo que se llamó históricamente el riojanazo. Sí. Una gran movilización popular contra un intento de ley ómnibus de ajuste del gobierno peronista de la época. Menem era presidente incluso. Y hubo una enorme manifestación popular que tiró algunos limones y con naranja amarga a la puerta de la Casa de Gobierno, pero no hubo ningún tipo de represión, ni herido, ni nada. Y fue una movilización... Ni detenidos, ni personas que quedaron mutiladas. Nada. Y fue la movilización más grande de la historia democrática de La Rioja. Más de 20.000 o 15.000 personas a la vuelta de la plaza. Yo le voy a dar un dato que nos avergüenza a todos, ¿no? A mí como hasta como ciudadano. Acá tenemos 6 chicos mutilados después de la protesta, que perdieron los ojos. Y no hay nadie, no pasó nada, digamos. O sea, por eso era mi pregunta, ¿cómo se hace para no...? Yo creo que hay que hacer esfuerzo. Hoy tenemos, por ejemplo, dificultades con sindicatos muy buenos gremialistas. Por ejemplo, hay un dirigente sindical en el principal sindicato docente, que es del PC, del Partido Comunista.
y está en paro la docencia. Tiene 2 o 3 días de paro, hay paro, y el paro se cumple en un alto porcentaje, pero no hay convulsividad social, no hay colapso social. Hay un paro de la salud hace un día atrás y las guardias mínimas los médicos las cubren, se visibiliza, hay carteles y hay demanda de mejor salario y hay un reconocimiento del gobierno de la provincia de que tienen que ganar mejor. Entonces el debate pasa por reconocer la razón, discutir números, ver las posibilidades, pero no se discute un marco de represión, porque cuando uno incluye en la reacción gubernamental marcos represivos, vos incorporás un elemento mucho más difícil de resolver. Pero la represión no solamente se da con el palazo de un policía. La represión también se da cuando viene el gobierno y dice, vos paraste hoy, listo, no te pago. Y le aplican descuentos tremendo. Eso también es represivo. También. Por eso también hay que ser cuidadosos. Yo cuento una infidencia como si no estuviéramos viendo. También nos ha pasado y también ha pasado que después de los momentos de conflictividad, en algunos años muy graves, en la discusión se devuelven los días de paro. ¿Por qué se entiende? Porque esa agresividad del Estado a una persona que está afligida, porque no hay demanda que no tenga un alto nivel de justicia cuando se trata de sueldos. Si uno le agrega un descuento, le agrega un elemento, como vos dices, de violencia, que aun cuando después el sindicato y el gobierno acuerden, queda como una herida en el cuerpo de ese compañero, que por lo general no solamente es un buen docente y un buen médico, sino que además por lo general es un hombre del campo nacional y popular, es un trabajador. Puede no ser peronista, pero es un trabajador, y es un trabajador que nos acompañó. Es un trabajador que posiblemente nos siga acompañando y posiblemente nos votó y nos vuelva a votar. ¿No es una traición del Estado no reconocer con gratitud esa situación? Ahora, vamos, ya nos queda poco tiempo, pero vamos al tema político. Por lo que leí anoche cuando preparaba esta nota y por lo que usted acaba de hablar, esta constitución nueva de la provincia de La Rioja tiene mucho Estado. Sí. Mucho Estado. Sí. Y estamos en los tiempos donde, por lo que salen de los grupos focales o lo que sea en las encuestas, la sociedad quiere menos Estado. Ahí tenemos dudas. Bueno. Por eso le dije, de encuestas, de los grupos focales y demás. Nosotros creemos que lo que quiere la sociedad es Estado más eficiente. Y nosotros nos equivocamos a veces cuando sobreactuamos la idea de Estado presente. Yo creo que una gran asignatura pendiente que nosotros tenemos es ser capaces de diseñar y de hacer comprender que podemos ser eficientes del Estado. Y eso no tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con otro tipo de cosas, ¿no? Primero. Segundo lugar, nosotros peronistas estamos convencidos de lo que quien activa naturalmente la producción y el trabajo es el sector privado. Tercero, también... Esa es toda una definición. Bueno, tercero, también sabemos que el Estado no hace benevolencia, que el Estado tiene un ánimo de lucro, que el capital privado tiene un ánimo de lucro. No creemos, como dice mi ley, que vengan a hacer una obra pública con plata privada. No se dio nunca en La Rioja. Sí que la hacen, pero con plata pública. Y uno tendrá que licitar y contratar a la empresa pública y la hacen, eso está bien. Y cuarto, en un ámbito en donde no hay rentabilidad y hay necesidad social, el único que hace obra es el Estado. Entonces, nosotros creemos que... A través del privado, digamos. Por supuesto, sí, digamos, la legislación en casi todo, la legislación de fondo y la legislación de casi todas las provincias argentinas en su código administrativo establece los mecanismos de concesión o mecanismos de licitación. Y también establece, en menor medida, cuando el caso lo amerita, hacer una obra por administración. Pero la gran mayoría y el gran volumen de las obras, porque por lo general esas son las obras que le interesan al privado, se hacen con fondos públicos, pero a través de empresas privadas. O sea, esta historia, ¿usted cree que no va a caminar de que venga el privado, haga la obra porque se le ocurra y después cobrará por donde sea? Mire, yo estuve hace poquito en España. Ni siquiera en Cataluña, una de las zonas más ricas de España, el capital privado financió una obra en totalidad. Es más,
había una discusión porque se le terminaba, ahí no son los peajes in eternum como en la Argentina. Te dicen, bueno, ¿cuánto pones vos en la obra? Y vos vas a tenerla 10 años. Sí. Se le terminaba la concesión y había una discusión. Y el pueblo discutía eso. ¿Y qué puso el privado? Acá nos acostumbramos al esquema de licitación Macri. Ponga la plata el Estado y dame el peaje que yo cobro la plata. Ese sistema es corrupción. Ahora, un capital sano, un capital nacional, un capital de riesgo o un capital que junto con el Estado lleva adelante iniciativa privada es lo mejor que nos puede pasar, porque entonces el Estado dedica energía y recursos a atender otras cosas que son esenciales: salud, educación, seguridad. Última pregunta y bien política. ¿Cómo no? ¿Quintela va a ser presidente del PJ? Nosotros creemos que sí, deseamos que así sea además. ¿Y por qué lo creemos? Primero porque es un hombre, uno puede en la constitución de frentes para ganar una elección o para gobernar, uno tiene que gobernar con todos, convocar a todos. Pero nos parece que cuando hay que elegir conducción partidaria hay otros requisitos, hay otras exigencias. Uno de esos requisitos me parece que tiene que ser el nivel de militancia histórica. Si es un hombre que militó, si no militó. Eso no vale para el cargo público, pero sí para el cargo partidario. Quintela fue presidente de la Juventud Peronista, después fui yo en ese lugar. Quintela tiene una formación doctrinaria peronista, lo cual no lo hace un gobernador perfecto, pero lo hace un hombre que sabe, tiene una lógica peronista para resolver la conflictividad y ha demostrado actuar en consecuencia. Y tiene, digo, tres cuestiones fundamentales que nos parece que no se dan simultáneamente en otro dirigente hoy. Una es que está claramente enfrentado a las políticas anarcocapitalistas de Milei. En segundo lugar, es un gobernador de provincia que ha revalidado sus títulos propios en la provincia, ya está en su segundo mandato. Y en tercer lugar, algo no menor, quiere ser conducción del Partido Justicialista. Sabiendo que el PJ es incapaz de contener a todo el peronismo. Sí, exacto. Carlos, muchísimas gracias por haberme. Gracias a usted, muy amable. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Carlos Luna Das nos acompañó hoy. Hoy él es secretario del Consejo Económico y Social de la provincia de La Rioja. Que tengan un hermoso fin de semana. Dios mediante nos juntamos el lunes y ahora por favor quédese que ya viene Palpala Hoy.